En este video vamos a continuar nuestro estudio del primer viaje de misiones de Pablo y Bernabé. Estamos estudiando acerca de la manera que sirvieron al Señor y cómo compartieron el Evangelio y cómo discipularon, porque podemos aprender de su testimonio. Empecemos. En este video estamos continuando nuestro estudio acerca del primer viaje de misiones que Pablo tomó con Bernabé. Y estamos estudiando acerca de sus estrategias acerca de las misiones. Para cada texto estamos contestando 5 preguntas. ¿Quién hizo el trabajo de misiones? ¿Dónde trabajaron? ¿Por cuánto tiempo se quedaron allí? ¿Cuáles fueron los resultados incluyendo las iglesias y los creyentes? ¿Por qué salieron de cada lugar? Esta vez vamos a empezar con Hechos capítulo 14, versículos 8 a 19. En este texto podemos ver que Pablo y Bernabé están ministrando en un lugar que se llama Listra. Dice el texto: y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenado vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aun diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. En este texto podemos ver que Pablo y Bernabé estaban declarando las buenas nuevas de Jesucristo en el lugar que se llamaba Listra. Pero en este lugar vieron un hombre cojo, y por el poder del Espíritu Santo sanaron a este hombre. Pero cuando las personas que vivían en Listra vieron el milagro, no entendieron bien. Pensaron, porque adoraron muchos dioses falsos, que Bernabé y Pablo eran dioses. Empezaron a sacrificar a los hombres. Dijeron que Bernabé era Júpiter, para ellos era el dios principal, y dijeron que Pablo era Mercurio, el dios que estaba sirviendo supuestamente como el mensajero de los otros dioses.
no entendieron la situación bien. No entendieron que solamente un Dios existe. Y cuando Pablo y Bernabé vieron que querían sacrificar los animales, ellos empezaron a rasgar su ropa diciendo: nosotros solamente somos hombres, no somos dioses. Y trataron de explicar las buenas nuevas, porque sabían que la multitud no entendió su mensaje. Dice la Biblia también que después los enemigos de Pablo y Bernabé, que vivían en Antioquía y también en Iconio, vinieron para atacar a los hombres en Listra. Y por lo tanto, las personas que antes querían adorar a Pablo y Bernabé empezaron a atacar a Pablo. Y dice en el texto: apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Las preguntas que tenemos: primeramente, ¿quién hizo el trabajo de misiones? En este texto, Pablo y Bernabé están trabajando juntos como hermanos, porque somos creyentes y también somos equipo. Necesitamos trabajar como equipo. Y sabemos que otros hombres estaban trabajando con él porque viajaron como un grupo. ¿Dónde trabajaron? En Listra. Los de Listra nunca habían escuchado acerca de Dios, el Dios de la Biblia. Nunca habían escuchado acerca de Jesucristo, el Señor de señores. Y no entendieron lo que la Biblia dice acerca de Jesús y la salvación. Muchas veces en los lugares donde las personas no han escuchado el Evangelio, no entienden muy bien y necesitan tiempo para entender la palabra de Dios. Con paciencia necesitamos trabajar con las personas que tienen interés, sabiendo que muchas veces necesitan tiempo para entender. En esta situación, por el sincretismo, los ciudadanos de Listra querían combinar su religión con las declaraciones de Pablo, y no es posible porque la única palabra verdadera viene de Dios. ¿Por cuánto tiempo se quedaron allí? Todavía no sabemos. En este texto no explica cuánto tiempo se quedaron allí. ¿Cuáles fueron los resultados, incluyendo las iglesias y los creyentes? Sabemos que sanaron el hombre cojo y él dio gloria al Señor, pero el resto de la población no entendió el mensaje y por lo tanto en este texto no establecieron las iglesias y los creyentes. Lo que sabemos es que nosotros necesitamos ser fieles para declarar el Evangelio, pero no podemos cambiar el corazón de las personas. Solamente el Espíritu Santo puede tocar el corazón. Nosotros tenemos la responsabilidad para evangelizar, pero la obra de la salvación pertenece al Señor y necesitamos entender que está en sus manos. Necesitamos ser fieles, pero solamente el Señor puede cambiar un corazón. ¿Por qué salieron del lugar? En este texto todavía están en el mismo lugar porque trataron de matar a Pablo. Y dice la Biblia que Pablo estaba fuera de la ciudad. Pensaron que estaba muerto porque apedrearon a Pablo. Pero el Señor tuvo planes para él y él no murió. A veces cuando estamos sirviendo al Señor vamos a tener muchos problemas y vamos a sufrir como Pablo sufrió. Pero el Señor siempre es fiel. Vamos a leer acerca de Derbe en Hechos capítulo 14 versículos 20 a 23. Dice el texto: pero mientras los discípulos lo rodeaban, él o Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe.
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este texto podemos ver que después que Pablo se levantó, entró a la ciudad de Listra otra vez. Pero al día siguiente, él salió con Bernabé para visitar a otro lugar que se llamaba Derbe. La primera pregunta: ¿quién hizo el trabajo de misiones? Pablo y Bernabé y su equipo, porque todavía estaban trabajando juntos. Como hemos visto que necesitamos trabajar como equipo, porque el Señor nos ha dicho que somos una familia y como familia debemos servir al Señor juntos. Donde trabajaron en otro lugar que se llamaba Derbe. ¿Por cuánto tiempo se quedaron allí? No dice. Solamente dice que estaban sirviendo al Señor en Derbe. ¿Cuáles fueron los resultados, incluyendo las iglesias y los creyentes? En este lugar anunciaron el Evangelio. Y dice la Biblia que muchos entendieron el mensaje, se arrepintieron y confiaron en Jesús como Señor, y después hicieron muchos discípulos. Recuerden que en Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesús dijo que necesitamos evangelizar, necesitamos bautizar a los nuevos creyentes, necesitamos hacer discípulos de los nuevos creyentes y enseñarles todas las enseñanzas de Jesús. Podemos ver que el Señor bendijo la obra en Derbe. Aunque sufrieron mucho en Listra, en este momento el Señor estaba bendiciendo sus siervos. Necesitamos saber que debemos continuar sirviendo al Señor y aunque a veces hay dolores y hay problemas, el Señor está trabajando y el Señor va a bendecir la fidelidad. Después que hicieron muchos discípulos, regresaron a Listra, el lugar donde Pablo sufrió mucho. También después regresaron a Iconio y Antioquía. ¿Por qué? Porque querían animar los nuevos creyentes en estos lugares. En el pasado visitaron cada ciudad, Listra, Iconio y Antioquía, pero en este momento querían ver cómo estaban sirviendo los nuevos creyentes en estas ciudades. Ellos explicaron que cuando estamos sirviendo al Señor hay muchas tribulaciones y necesitamos saber que así es. A veces vamos a sufrir, pero el Señor siempre es fiel. En cada lugar designaron ancianos. La palabra anciano es otra palabra para pastor. Y buscaron los hombres más fieles y dijeron: ustedes deben ser pastores en estos lugares. También establecieron iglesias y donde las iglesias ya existían, animaron las iglesias. Lo que necesitamos saber es que hoy el Señor nos usa para hablar acerca del Evangelio y en el futuro Él puede usar nuestra fidelidad para discipular a los nuevos creyentes y el Señor puede usar estos creyentes para establecer nuevas iglesias y el Señor también llama a los pastores para servir en estos lugares. En cada lugar oraron con ayunos, buscaron
la voluntad del Señor. ¿Por qué salieron de cada lugar? Porque estaban regresando a Antioquía para servir en la iglesia allí. Recuerden en Hechos 13 que el Señor llamó a Pablo y Bernabé de Antioquía para ser misioneros, y después del viaje de misiones regresaron a Antioquía para reportar a la iglesia allí acerca de cómo el Señor estaba trabajando en cada ciudad donde visitaron. Vamos a terminar con Hechos capítulo 14, versículo 24 a 28. En este texto podemos ver el regreso, porque regresaron a Antioquía. Dice la Biblia, pasaron por Pisidia y llegaron a Pamfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Reportaron que declararon el evangelio a los judíos, pero no solamente los judíos, también los gentiles. Y dieron gracia a Dios porque entre los gentiles muchas personas confiaron en Jesucristo. En la iglesia de donde salieron para ser misioneros, hablaron con los miembros allí acerca de la grandeza del Señor y acerca de su fidelidad. Dice la Biblia que los en este lugar dieron gracia a Dios por la manera que Él estaba trabajando en el mundo entre muchas poblaciones. Dice que después que regresaron del viaje de misiones, se quedaron mucho tiempo con los discípulos en Antioquía. En el libro de Hechos sabemos que después Pablo empezó otro viaje de misiones, y después él viajó en otro viaje de misiones. Hay 3 viajes de misiones en el libro de Hechos. Pablo siempre era fiel, y también sus hermanos en la fe también, para servir al Señor con fidelidad. Necesitamos saber que cuando somos fieles, cuando estamos representando al Señor con fidelidad, con acciones, con palabras, el Señor va a usar nuestras vidas. Algunos de nosotros no vamos a viajar a otros países para ser misioneros allí, pero en el lugar donde vivimos somos misioneros. Y debemos tener un testimonio que honra al Señor. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos representando al Señor. En el trabajo, en la tienda, en el mercado, con la familia, estamos representando al Señor. Necesitamos buscar oportunidades para compartir las buenas nuevas. Y cuando las personas confían en el Señor, necesitamos estar listos para discipular y enseñar a las personas exactamente lo que dice la Escritura, porque los nuevos creyentes deben crecer en la fe. Y después los nuevos creyentes también necesitan evangelizar y discipular los nuevos creyentes. Es nuestra misión en el mundo y necesitamos ser fieles. Es una bendición para ver cómo Pablo y Bernabé estaban cumpliendo su misión, porque también nosotros podemos ser usados por el Señor para ministrar a otras personas. Lo que vimos en este video es que cuando estamos sirviendo al Señor, todo no va a ser color de rosa. A veces vamos a sufrir.
A veces vamos a tener problemas, pero el Señor siempre es fiel y Él va a ayudarnos cuando estamos sufriendo. Pero cuando somos fieles y estamos compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo va a tocar el corazón de varias personas. Ellos van a tener interés y algunos de ellos van a confiar en Jesús como Señor. En este momento necesitamos discipular a los nuevos creyentes y estar seguros que están creciendo en la fe porque ellos también necesitan ser parte de la misión y compartir las buenas nuevas con otras personas.